Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que están hoy participando aquí de este panel. Mi nombre es María del Mar Solís Carnicer y soy la directora de la especialización en Historia Regional, una carrera de posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Quiero darles la bienvenida a esta nueva propuesta de extensión que organizamos desde la carrera, que consistirá en esta oportunidad en un panel titulado Investigar el pasado reciente en América Latina desde la perspectiva local y regional, aportes, límites y debates. Como sabemos, la historia reciente es un campo de amplio desarrollo en la historiografía, no solamente argentina, y nos pareció interesante poder escuchar a destacados colegas que trabajan esta temática desde una perspectiva local o regional, tanto en Argentina como de Paraguay y Chile. En nuestra región, si bien ya contamos con algunos trabajos importantes en el área, quedan todavía muchos aspectos sin investigar. La idea de este panel, además de por supuesto el tener como propósito reflexionar y discutir sobre las diferentes formas de abordaje del pasado reciente desde una perspectiva regional en Argentina, Paraguay y Chile, busca hacer un balance de lo ya conocido y establecer una agenda de investigación para el futuro. Esperamos con este panel incentivar el interés por el estudio de esta temática en nuestra región, el nordeste de la Argentina. Para ello hemos invitado a tres importantes especialistas en el tema, las doctoras Lorena Soler y Gabriela Águila, y el doctor Dani Monsalves. Voy a hacer una breve presentación de sus currículum para que puedan conocer un poco mejor a nuestros panelistas. Lo haré en el orden en el que posteriormente harán sus exposiciones. Aclaro que finalizadas las tres exposiciones se abrirá un espacio para las preguntas. Pueden pedir la palabra a través del chat de Zoom o dejar allí mismo también sus preguntas o comentarios. Gabriela Águila es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, investigadora principal del CONICET, con sede en el ISIR, donde coordina el Seminario Permanente de Historia Social del Pasado Reciente. Es profesora titular regular de Historia Latinoamericana Contemporánea en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Rosario. Sus líneas de investigación refieren a la historia de la última dictadura militar y el ejercicio de la represión en la historia reciente argentina, las izquierdas y la transición. Es autora de muchísimas publicaciones, entre las que podemos mencionar Dictadura, Represión y Sociedad en Rosario, del año 2008, coordinadora de los volúmenes colectivos, procesos represivos y actitudes sociales entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur, con Luciano Alonso en el año 2013, represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina, con Garaño y Castiza en el año 2016, también con los mismos autores, la represión como política de Estado, estudios sobre la violencia estatal en el siglo XX, el año pasado, y como directora de Territorio Ocupado, la historia del comando del Segundo Cuerpo del Ejército en Rosario del año 2016. Lorena Soler es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, CONICET, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es profesora de la cátedra Procesos de Cambio Social en América Latina en el siglo XXI de la misma facultad. Dicta cursos de posgrado sobre América Latina en diversas universidades nacionales y extranjeras. Dirige varios proyectos colectivos como parte de las actividades del Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina. En el año 2014 ganó el concurso internacional Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño, Antología del Pensamiento Crítico Paraguayo de Claxo. Es autora de los libros La larga invención del golpe, el estronismo y el orden político paraguayo, y de los oficios del sociólogo en Paraguay, 1950-1980. Ha coordinado los libros América Latina piensa América Latina e Intelectuales, Democracia y Derechas, y es coeditora con Rocco Carbone de Franquismo en Paraguay, El estronismo asediado y Descartes.
Estampas de las Derechas en Paraguay. También es directora de iLatina, revista electrónica sobre estudios latinoamericanos. Y Dani Gonzalo Monsalves Araneda es profesor de Historia y Geografía y magíster en Historia por la Universidad de Concepción en Chile. Y es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es profesor asociado en el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción en Chile. Es investigador del Grupo Ciencia, Desarrollo y Sociedad en América Latina de la misma universidad y coordinador del Taller de Historia Reciente de Concepción. Sus líneas de investigación son la nueva historia política, la historia reciente y la historia reciente de América Latina y Chile, y entre sus últimas publicaciones pueden citarse los libros Universidad y Sociedad, Concepción, una ciudad latinoamericana en tiempos de la Guerra Fría, Concepción en la historia reciente, volumen 1, Los días del presidente Allende, los capítulos del libro Una experiencia germinal, El grupo de los 24, Oposición, política, conocimiento y lucha por la democracia en dictadura, 1978-1980, publicado el año pasado, Los derroteros de la izquierda, comunista y socialista en el Chile reciente, Entre dictadura y transición democrática, entre muchos otros trabajos. Es para nosotros un placer contar con este panel de lujo realmente, así que no hablo más y les dejo la palabra a los expositores, en primer lugar a la doctora Gabriela Águila. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Genial. Quiero agradecer mucho la invitación a participar de este panel. Para mí es un gusto estar compartir el micrófono, el Zoom con Dani y con Lorena. Agradecer a Marimar, a Elías, a quienes hacen la especialización en Historia Regional de la Universidad Nacional del Nordeste. Me gustó mucho la propuesta, me gustó mucho la invitación, pensé bastante, lo del título centrado en América Latina, por ahí me llevó en algún momento a pensar en decir algunas cosas sobre los modos de hacer historia latinoamericana desde la Argentina, bueno, en fin. Preferí tomar o hacer algunos planteos más de orden general sobre los estudios a escala local y regional en el campo de la historia reciente, poniendo el foco en lo que ha sido mi tema de investigación en los últimos 20 años, aproximadamente, más o menos, el de la última dictadura militar y el ejercicio de la represión, y bueno, tratando de pensar un poco también en esta invitación que se nos hacía respecto de reflexionar sobre los aportes y sobre los límites de este tipo de abordajes, ¿no? Quiero empezar por una constatación, refrendando lo que acababa de decir, lo que acaba de decir hace un momento Marimar, respecto de el dinamismo y los avances que se han venido produciendo en la historiografía argentina respecto de los estudios a escala local y regional. Hay un conjunto de balances, algunos recientemente publicados sobre los estudios a escala local y regional, y la consolidación, de hecho, ¿no?, de emprendimientos académicos como esta especialización son una muestra del dinamismo, digo, que esta línea de estudios, este tipo de abordaje centrado en lo regional o en lo local y regional muestran. Este tipo de estudios se centraron inicialmente, y esto ha sido así también a lo largo de estas 2 décadas o más, en fenómenos históricos y en periodos en los que, digamos, la integración nacional todavía era débil, o en donde las realidades y articulaciones regionales mostraban rasgos diferenciados, particularmente
en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, los abordajes a escala local y regional se vienen extendiendo a todo el siglo XX, renovando perspectivas e interpretaciones de temas centrales de la historia argentina. Sin ir más lejos, menciono, por un lado, los estudios sobre el peronismo clásico, y por el otro lado, en el campo de la denominada historia reciente, digamos. Ubicamos así una especie de convención en la segunda mitad del siglo XX y bueno, lo que está transcurriendo el siglo XXI. Es un dato cierto que la historiografía argentina no discurre por fuera de las corrientes más amplias de otras historiografías mundiales, globales. Y así como sucedió en otros contextos historiográficos, creo que en un alto porcentaje los avances en el campo historiográfico argentino de estas últimas décadas se debieron justamente a un achicamiento de la mirada, a la profundización de los estudios de caso o a las perspectivas de análisis regional o local y local. Como planteaba Alan Knight a propósito de los estudios sobre América Latina, y lo cito, hoy en día la mayoría de los latinoamericanistas, decía Knight, son, antes que nada, historiadores de un país particular, cada vez más de una región, de una clase, de una materia específica dentro de un país particular, en especial cuando se trata de su trabajo de archivo. Dejo un momento a Knight, ¿no? En relación con esto y en lo que refiere al campo de la historia reciente, en este giro, digamos, hacia lo local y regional, tuvieron incidencia ciertas características que mostraban los estudios sobre el pasado reciente. Notablemente, la fuerte impronta de interpretaciones de tipo macroanalítica, sobre todo las provenientes de la sociología, la ciencia política, la economía, y también en gran parte de los estudios sobre la memoria que se difundieron a partir de los años 2000. El ingreso de los historiadores, digamos, este movimiento de incorporación de historiadores a los estudios sobre el pasado reciente ha cambiado en parte el panorama. No vinculado únicamente respecto de quiénes escriben sobre estos temas, ¿no? Sino que ha cambiado también el tipo de abordaje, ¿no? Esta incorporación de historiadores a temas teorizados o analizados, fundamentalmente por sociólogos, por politólogos, ha llevado a achicar el foco a la historia local y regional, a los estudios de caso, por sobre las interpretaciones macro o generales sobre ciertos problemas o temas del pasado reciente. Pero también hay otra cuestión que ha sido muy insistentemente señalada, digamos que ha sido caracterizada a veces como perspectivas de tipo porteñocéntricas, ¿no? Para usar una especie de término medio inventado. Esto es el predominio de abordajes generalizadores centrados en la zona capitalina, la realidad bonaerense, que en general tendían a soslayar lo acaecido en otros espacios provinciales, regionales, locales. En este sentido, en el campo de estudios sobre el pasado reciente, y a medida que se multiplicaban las investigaciones y que la historia reciente se consolidaba además como campo académico, ¿no? Con sus especialistas, con sus congresos, con sus producciones en el ámbito editorial, el problema de las escalas de análisis captó la atención de los especialistas, aunque con algún rezago, si se lo compara con la centralidad que tuvieron otros temas en la configuración del campo de la historia reciente, ¿no? Las relaciones entre historia y memoria, el problema de las temporalidades y los límites de lo reciente, el estatuto de las fuentes orales y escritas, y el lugar de las y los historiadores del presente. Como ha planteado Silvina Jensen, en el campo de la historia reciente argentina, hay dos cuestiones que digamos, han ocupado la atención de sus cultores, ¿no? De quienes se ocupan de producir sobre este tipo de problemáticas. Por un lado, lo que Jensen denomina un mayor compromiso teórico, esto es la búsqueda de conceptos y categorías cada vez más precisos y más productivos. Hay una preocupación por la conceptualización que se ha reflejado en el análisis de toda una serie de problemáticas. Y en segundo lugar, que era lo que más me interesaba señalar aquí, el desarrollo de investigaciones que ponen en juego escalas espaciales y analíticas diferentes a la escala estatal nacional, concretamente el desarrollo de estudios a escala local regional, pero también otras escalas espaciales, otros juegos de escalas, ¿no?
las perspectivas transnacionales, la comparación, etcétera, en la problematización y el estudio de ese pasado reciente. Pero seguramente la explicación más consistente para explicar estos desarrollos centrados en lo local y regional tiene que ver con las áreas de vacancia, con la escasez de conocimientos sobre el pasado reciente en general y los importantes vacíos que todavía hoy se registran en la investigación sobre espacios extracapitalinos, sobre espacios locales, provinciales, regionales. Además, ese cuestionamiento que hace un momento mencionaba, ¿no? Respecto de la preeminencia de perspectivas macro o porteñocéntricas, también está vinculado con una tendencia muy acusada en la renovación de la historiografía argentina en general y latinoamericana también, ¿no? El desarrollo de abordajes a escala local y regional, subnacional, dicen algunos, de fuerte presencia en muchos ámbitos universitarios y centros de investigación del país, donde también se formaban e investigaban especialistas en la historia reciente. Esto es muy vinculado con ese proceso de renovación historiográfica de los años de la transición para acá, de emergencia de centros o subcentros de producción académica, local, provincial, regional, en donde, como digo, se formaron y desarrollaron su labor investigativa quienes nos dedicábamos a estudiar el pasado reciente. El resultado de todo ello fueron numerosos trabajos y líneas de indagación sobre temas muy diversos que han contribuido a complejizar el conocimiento y las interpretaciones sobre procesos sociohistóricos acaecidos en el pasado reciente, que discurrieron, como decía hace un momento, a la par de la reflexión y el debate sobre el problema de los niveles o las escalas de análisis y observación. Y vuelvo a citar a Silvina Jensen y a Soledad Lastra, quienes nos recuerdan que ninguna escala es neutra ni está definida de antemano, sino que se construye como una elección de las y los investigadores vinculada con sus preguntas, con su objeto de estudio, con las dimensiones que se pretende indagar, y además con las fuentes con las que se cuenta, ¿no? En ese sentido, la escala es una opción metodológica, como dicen Anaclet Pons y Justo Serna, y como tal fue asumida de modos más o menos reflexivos por especialistas en el estudio del pasado reciente, además, como digo, de estar frecuentemente determinada por la disponibilidad o el mayor acceso a reservorios documentales provinciales o locales, en general inexplorados para estos periodos y problemas. Ahora voy a decir algo sobre el tema de los archivos. Cuando se piensa en los aportes de los estudios a escala local y regional en el campo de la historia reciente, quiero empezar diciendo que a estas alturas está consistentemente demostrado que la interrogación y la indagación desde ese punto de mira permite, habilita la detección y el estudio de dimensiones que frecuentemente no se registran desde perspectivas generalizadoras o macro. Justamente la reducción de la escala puede contribuir a mostrar variaciones, a mostrar aristas o componentes del objeto del proceso estudiado, que esa historia nacional habitualmente generalizadora y construida desde el centro, como dice por allí Susana Bandieri, o las perspectivas macroanalíticas, no necesariamente incluyen o contemplan, como sucede, digo, con digamos, muchos de los temas a los que me he dedicado, en particular el estudio de la última dictadura militar y el ejercicio de la represión estatal y paraestatal, ¿no? Una temporalidad que es un poco más amplia y que desborda ese periodo 1976-83. El dispar conocimiento, el desigual conocimiento disponible sobre las lógicas de actuación del régimen militar a nivel provincial y municipal, sobre actores y movimientos sociales y políticos que, como digo, mostraban variaciones en su actuación en distintos escenarios, sobre el despliegue de la violencia estatal a escala provincial, regional y local, justamente están en la base de ese desarrollo de investigaciones individuales y de proyectos colectivos que, entre otras derivas, optaron por achicar el foco del análisis, visibilizando actores, tramas sociales y lógicas políticas, digo, de ese régimen militar poco analizadas, iluminando en su singularidad modalidades, prácticas, circuitos y efectos de la represión estatal y paraestatal, y además poniendo en tensión cronologías y formas canónicas de interpretar algunos de esos procesos históricos.
Hay otro elemento que también ha sido fuertemente planteado, además de cubrir vacíos o producir conocimientos sobre temas y problemas poco analizados. Yo creo que la opción por lo local tiene sentido y utilidad para la producción y el avance del conocimiento histórico, sobre todo si se convierte en un punto de mira, decía, en una ventana para explicar y para comprender un problema de dimensiones más vastas. Yo no estoy postulando aquí la necesidad de acumular estudios empíricos, análisis de caso o historias locales para, poniéndolas en una serie, converger en la construcción de una historia nacional omnicomprensiva o generalizadora, sino por el contrario, de aspirar a que esa mirada desde lo particular, desde lo micro o desde lo local, ilumine, complejice y contribuya a la explicación y comprensión de esos procesos en su singularidad, tanto como de lo general, lo nacional, lo global, ¿no? Y por otro lado, quería, por lo menos brevemente, poner el foco en lo que podríamos considerar los límites de este tipo de perspectivas, ¿no? Justamente por esas propias características que posee, puede conducir, y esto no es una deriva necesaria, pero es un riesgo, a una cierta estrechez de la visión, ¿no? Muchas veces las historias de base local o regional se hacen por fuera de los centros de producción académica dominantes. Es una historia que a veces parece, entre comillas esto, ¿no? No necesitar a la historia nacional, y descarta perspectivas que permiten ir de lo particular a lo general o de lo local regional a miradas más generalizadoras. Y por el otro lado, también existe siempre ese riesgo, ¿no? Y producto de los propios desarrollos de nuestra disciplina, que contribuyen a la fragmentación disciplinar. Como dice por allí Jeremy Adelman, cada uno de nosotros es un historiador o una historiadora de un punto particular del mundo. Y ese riesgo de miradas, entre comillas lo pongo, ¿no? Provincializadoras por esto que la historia local y regional a veces tiene de conocido, de familiar, de autoevidente, ¿no? El objetivo de producir conocimientos sobre lo local, que no ha sido estudiado, que es un objetivo valiosísimo en sí mismo, muchas veces termina siendo el núcleo de la producción, ¿no? Una historia local o regional que se pretende una historia total, sin asumir justamente el desafío fundamental, que me parece que es lo más interesante de todo, ¿no? De integrar la historia local y regional, o nacional incluso, en una historia de dimensiones más vastas, latinoamericana, mundial o global. En este sentido, yo apelo fuertemente a la necesidad no solo de construir estudios o indagaciones desde lo local y regional, sino también de pensar nuestros casos de estudio o de articularlos con miradas y perspectivas comparadas, conectadas, de incorporar los juegos de escala, como decía Silvina Jensen, ¿no? Por ejemplo, concibiendo a la región en un plano no estrictamente ajustado a los límites territoriales. ¿Qué sé yo? Yo cito mucho el modo en el cual yo construí mi espacio de investigación cuando empecé a estudiar la dictadura en Rosario, ¿no? Lo que empezó siendo una mirada sobre la ciudad terminó definiendo un espacio mayor, dependiendo de cuáles eran las variables o los elementos que analizara. Ya no era la ciudad de Rosario el mero espacio urbano, sino el departamento o digamos su espacio de influencia, su hinterland. Y cuando estudiaba la represión, no era puntualmente la ciudad o el ámbito estrictamente urbano, sino la subzona militar o el sur de la provincia, pero también poder pensar, como digo, la región en una dimensión un poco más amplia, por ejemplo, conosureña, para analizar el despliegue represivo y pensar en las circulaciones, las conexiones de dispositivos, saberes, experiencia represiva, etcétera, como se viene haciendo, y creo que esto es bien interesante y más que interesante para complejizar esos abordajes, ¿no? Atendiendo a la escala transnacional, como lo vienen mostrando, por ejemplo, los estudios sobre el exilio, sobre el movimiento de derechos humanos, que han puesto en cuestión ciertas narrativas canónicas centradas en el estudio de
de este movimiento en la zona capitalina, tanto como las perspectivas de análisis comparado, ¿no? Que permiten desbordar el espacio no solo local, regional, sino incluso nacional, iluminando procesos de violencia política y de terror estatal como los acaecidos en el pasado reciente argentino. Hace un rato hablaba de la asunción de la escala como una opción metodológica. Y efectivamente en toda una serie de investigadores e investigadoras ha aparecido una preocupación por fundamentar el recorte, ¿no? Que es mucho más clara, está mucho más claramente presente en quienes hacemos historia desde los subcentros de producción académica, desde el interior, digamos. De hecho, no todos los que estudian temas locales o regionales reconocen ese recorte, como dice por ahí Bandieri, sienten la necesidad de justificarlo metodológica y conceptualmente, ¿no? El resultado es dispar. Algunos hacen historia nacional sin ni siquiera pensar en la elección de la escala, y otros historia local, provincial o regional, digamos, mostrando, como digo, una preocupación por justificar metodológicamente y conceptualmente ese tipo de elecciones. En ese sentido, vuelvo sobre esta cuestión. La escala es una opción metodológica, es una elección del investigador y la investigadora, y la asunción de esa opción debería hacerse explícita, del mismo modo que se hace con la periodización, ¿no? Por lo menos en nuestra disciplina. Entonces, esto es una apelación a la necesidad de problematizar, de utilizar reflexivamente y además incorporar ese necesario debate sobre las escalas de análisis dentro del campo de estudios de la historia reciente. La última cuestión que quiero mencionar, y esto sí merecería una larga consideración, pero lo voy a decir rápido para ajustarme al tiempo, es la que tiene que ver con el problema de los archivos. Esto es un tema sabido. En los últimos años se han acrecentado los archivos, los fondos públicos y privados disponibles para la investigación sobre el pasado reciente. Archivos o fondos documentales producidos por diversas agencias estatales, no solo nacionales, sino también provinciales o municipales, así como los denominados archivos de la represión, archivos de la memoria, fondos documentales de organizaciones intermedias, de movimientos sociales, de partidos políticos, colecciones hemerográficas digitalizadas que ahora están al acceso, entre tantos otros fondos documentales que han favorecido la realización de estudios que justamente contemplan o permiten una reducción de la escala de observación y análisis. Esa disponibilidad entonces aparece muchas veces como una invitación, una especie de imperativo para hacer historia local y regional o para realizar investigaciones que atiendan a estas escalas, ¿no? Esto que ha impulsado los estudios locales y regionales aparece a la vez como un límite o como un potencial límite. En términos, por ejemplo, de la política de archivo tan dispar, si la miramos no solo a escala nacional, sino a escala regional o provincial, las restricciones al acceso de esos fondos documentales, las enormes diferencias existentes en las distintas provincias y ciudades que de hecho condicionan las indagaciones o evidencian, como digo, esas desigualdades en términos de la producción de conocimiento histórico consistente y fundamentado empíricamente. En términos generales, digo, cada una de estas cuestiones que acabo de plantear, creo que las podríamos debatir, ampliar, desplegar, pero me parece que cumplo con esa idea que plantean los organizadores de reflexionar, al menos brevemente, sobre algunos aportes y límites de los estudios a escala local y regional en el campo de la historia reciente argentina. Bueno, me pasé un minuto, estoy re prolija. No, súper bien. Gracias, Gabriela. Lorena. Estás muteada. Estoy abriendo a dos archivos, a dos puntas la presentación. Bueno, voy a pasar una pequeña presentación para ordenar un poco la palabra. Antes que todo quiero agradecer especialmente a María del Mar por la invitación. La verdad que es muy gratificante que exista esta especialización en historia regional de la Universidad Nacional del Nordeste. Me parece importantísimo, hablando de historias locales y regionales y articulaciones, en un lugar donde se han potenciado muchísimas investigaciones sobre Paraguay, por ejemplo, que son las que sigo más de cerca. Eso también tiene que ver con la formación de un campo y de un espacio institucional que
que alienta otras miradas sobre los espacios geográficos, como decía recién Gabriela tan claramente, o objetos de investigación. También un gusto estar con Gabriela en este panel, una referente insoslayable de todos los estudios sobre la historia reciente, y también con el colega Dani Monsalves, en el que hemos compartido también hace un tiempito un panel sobre Enclaxo. Así que también un gusto estar con ellos aquí, y otros tantos colegas como César, como María Silvia, que ya saludé anteriormente, pero que también vuelvo a agradecer que estén acá predispuestos a escucharnos, ¿no? En un momento tan fatídico de la Argentina, ¿no? Que me gustaría también decirlo, en un momento de una crisis tan profunda, que bueno, nos podamos reunir un ratito para pensar también sobre cómo producimos conocimiento, me parece destacable, y todavía que nos acompañen algunos colegas y estudiantes que estén preocupados, aún en este contexto, por pensar estas cosas, me parece muy loable por parte de la especialización y de la universidad, así que muchísimas felicitaciones por eso también, María del Mar. Bueno, voy a pasar, María nada, me invitó a que me centrara un poquito más en las producciones o algunas problemáticas metodológicas. También hay una vuelta a la presentación, como decía Gabriela, nada, algunos elementos, obstáculos y problemas con los que me parece nos podemos encontrar a la hora de un abordaje de la historia reciente del Paraguay. Algunas cosas en las cuales se ha avanzado muchísimo, es un campo que está creciendo y que está institucionalizándose también, no solamente gracias a las políticas de ciencia y técnica que hace un tiempo se desarrollan en Paraguay, que posibilitan de alguna manera un espacio, un tiempo mayor a la investigación, cosa que es un fenómeno de muy reciente. eh, Muy reciente en el tiempo, digamos, no existía la actividad rentada de investigación como nosotros la pensamos desde la Argentina, por lo menos de Buenos Aires, voy a decir, más que hablando de historias regionales. Bueno, es verdad que en el último tiempo se han desarrollado algunas políticas importantes tendiendo a la formación de un campo académico, y también, pero no obstante, digo esto, también creo que es un campo que crece como un poco la historia política entera del Paraguay desde afuera hacia adentro, y eso tiene también tiene algunos límites, o por lo menos tiene algunos problemas a los cuales no se podríamos dejar de detenernos en alguna mínima reflexión o pregunta, ¿no? Porque es la historia política de Paraguay puede explicarse por las fronteras, ¿no? Y eso se repite un poco nuevamente a la hora de pensar también la forma de producción de conocimiento sobre Paraguay. Me parece que es una pregunta que al menos válida para dejar planteada. Bueno, voy a compartir un cachito acá. Ahí. Bien. Espero ser atenta al tiempo porque me parece central en estos formatos, sobre todo, ¿no? Si no es un plomo. Bueno. Algunos enfoques teóricos y metodológicos para el estudio de Paraguay. Bueno, yo he reflexionado y vengo reflexionando siempre sobre la idea de los mitos, las vacancias teóricas y los obstáculos epistemológicos que nos encontramos a la hora de abordar el objeto de estudio de Paraguay, y específicamente lo que yo he estudiado, lo que sé más, y conozco un poquito más del campo, que es lo que podemos llamar la historia reciente o la historia del electronismo hacia acá. Y tal vez un poco por defenderme de una pregunta muy incómoda acerca de tener que explicar cada vez que, ya por suerte eso me parece que pasa menos, digamos, pero durante mucho tiempo, por lo menos también los últimos 15 años creo que estoy pensando sobre estos temas, me tenía que hacer cargo de la pregunta acerca de por qué yo estudiaba Paraguay, ¿no? Recuerdo ir a presentaciones, a congresos, hasta el día de hoy. Muchos colegas me preguntan, che, ¿y vos por qué estudias Paraguay? Y yo siempre digo, a nadie se le pregunta por qué estudia el peronismo, por ejemplo, ¿no? Nadie es cuestionado por el estatus
o por nada, o por una intriga, una pregunta, una argumentación que hay que dar en torno a por qué se estudia Paraguay, frente a otros objetos, mismos objetos de estudio tan válidos como este, donde la pregunta no parece estar presente. Bueno, esto que me, acá voy a correr esta tabla. Estoy haciendo malabares con el Zoom, ahí está. No. Bueno, hay una idea de la premisa del desconocimiento y la excepción, que para mí, por lo que he mirado, estudiado un poco, tiene que ver con claramente con una construcción política e ideológica sobre aquello que se desconoce, ¿no? Hay una suerte de pensar en Paraguay no solamente como un lugar aislado, económico y político y cultural, que se retroalimenta a la hora de pensarlo como objeto de estudio, ¿no? Y esa idea del aislamiento se refuerza un poco con la idea del desconocimiento y la idea del desconocimiento con cierto desinterés intelectual por aquel objeto que puede ser el país, Paraguay, o bien puede ser la historia reciente. Y genera como un círculo de dependencia entre lo excepcional, el desconocimiento y el aislamiento, aquello que Roa Basto ha dicho con tanta capacidad literaria, pero que ha también impregnado las formas, los mitos, las miradas, más cosificadas a la hora de pensar el pasado reciente en Paraguay. A mí me parece que hay dos matrices de pensamiento que han colaborado un poco con esta mirada más hermética, casi, sobre ese orden social, que es finalmente lo que me interesa, ¿no? La construcción de un orden social de los años 50 hasta acá, que está atravesada, por supuesto, por la experiencia estronista, que es una de las, digamos, es la experiencia más importante del siglo XX, Paraguay, la experiencia política, a la medida que determina y, digamos, revoluciona el orden social y genera, como ya lo he demostrado bastante, genera la construcción de una nueva ordenamiento político, cultural y social en Paraguay. Pero digo, hay como dos matrices de pensamiento que atraviesan como dos tradiciones a la hora de pensar el Paraguay. Uno es pensar que ese país ha estado gobernado históricamente por déspotas, ¿no? Que hay una especie del aislamiento impuesto por Francia que subsumió al pueblo de la ignorancia, y desde ahí, desde la construcción de esa especie de relato nacional, pero que también ha sido un relato historiográfico, que también ha sido un relato cultural, el país ha trabajado bajo las sombras de estos personajes y no ha podido mostrar, digamos, y no ha podido mostrar a los actores subalternos, por decirlo acá rápidamente, ningún tipo de resistencia a estas figuras tan fuertes. Y por otro lado, otra matriz de pensamiento que discute con aquella y que que obedece principalmente a el esfuerzo que hizo el estronismo, como parte del revisionismo histórico, tanto en Argentina como en Paraguay, de hacer una relectura de las guerras de Triple Alianza y reivindicar y enaltecer ese pasado heroico tanto de la figura de Francia como de los López después de la guerra de la Triple Alianza. El problema de esas dos matrices, o cuando uno indaga un poco el pensamiento político paraguayo, o indaga un poco las formas de conocer, eh, de conocer esa realidad, es que han subsumido y han desplazado a los actores políticos, digamos, dándole mucha subalternidad frente al Estado, y principalmente lo que, digamos, da como consecuencia esa forma de pensamiento sobre ese ordenamiento social es la eliminación del conflicto como elemento que tendría cierto interés a la hora de convertir a Paraguay en un estatus científico, un objeto con cierto estatus que merece ser mirado y problematizado. Cuando nosotros nos acercamos a pensar esta forma, digamos, esta forma de pensar el ordenamiento social a partir de la eliminación del conflicto
y una especie de previsibilidad, de casi una previsibilidad cosificada en estos grandes nombres, sea porque se niegan, sea porque se reivindican. Cuando, digamos, comenzamos a ver las producciones recientes sobre, o los trabajos más clásicos sobre América Latina, era claro que, primero, que abordar el estronismo desde la categoría de dictadura tenía una limitación, en la medida que no alcanzaba para explicar algo que fue más que una dictadura. Y al mismo tiempo, en los estudios clásicos sobre la reflexión de las ciencias sociales latinoamericanas no aparecía Paraguay, o bien los trabajos sobre las dictaduras aparecían las dictaduras centroamericanas, dictaduras institucionales de Fuerzas Armadas, y Paraguay aparecía como un dominio híbrido. Es un concepto que se ha vuelto a reivindicar para pensar Paraguay. Yo discuto bastante sobre esa forma de caracterizar la dictadura estronista como un dominio híbrido, porque siempre es siempre colocar a Paraguay como una excepcionalidad, ¿no es cierto? No es una cosa, no es la otra, entonces una hibridez de las dos cosas, cuando, cuando puede ser explicado por su propia historicidad y su propia conceptualización, o por lo menos ese intento de pensar la dictadura desde un nuevo aparato conceptual. Es un poco lo que decía Gabriela, es lo que primero intenté como socióloga que hago historia, y en ese encuentro de las dos disciplinas poder pensar el estronismo no ya como una dictadura, sino también poder conceptualizarlo desde los paradigmas de una revolución pasiva, desde otros aparatos conceptuales que me parecían que eran más fructíferos para pensar el estronismo y que sacaban a esa experiencia política de ese dominio híbrido, como se lo ha llamado. La pregunta, si se desconoce aquello sobre lo que no se tiene interés o no se lo conoce porque es excepcional, y cómo debería legitimarse un objeto de estudio para hacer interés de las ciencias sociales. Y todas esas preguntas llevan a una reflexión acerca de que eh, es sobre la idea de que hay una construcción acerca del desconocimiento y desinterés de Paraguay que no se contrasta muchas veces con los hechos históricos importantes, porque es difícil que Paraguay haya sido un país aislado con dos guerras internacionales. También es un país que no se lo ha mirado aun cuando ha tenido el predominio de algunos elementos de la democracia liberal tempranamente, como el derecho al voto de los partidos políticos, cuando posee a uno de los movimientos campesinos más importantes de América Latina, y hay como ciertos elementos objetivos, digamos, de la historicidad propia de este país que nos llevan a preguntarnos, en todo caso, si no ha sido mirado, ¿sí? O bien si las formas en que ha sido estudiado es lo que ha generado el desinterés por el objeto de estudio. Yo voy a proponer pensar el estronismo de la sociología histórica, que es un poco discutir, cuando me encontré con las producciones existentes sobre el estronismo, era un poco discutir el mapa teórico existente o el mapa historiográfico existente sobre el Paraguay y el estronismo, discutir con la idea del carácter personalista del ejercicio del poder o la centralidad del Partido Popular de las Fuerzas Armadas, una especie de destino político, ¿no? Que también se arraiga con estas matrices que presentaba al inicio, ¿no? Una especie de continuidad de siempre presidentes fuertes, déspotas o centralistas frente a un pueblo, ¿no? Acostumbrado a esa pasividad de los gobernantes, hermetismo, esa especie de soledad, de siesta que impregnaban las investigaciones sobre el estronismo acerca de que, o las reflexiones, ¿no? O sea, las producciones, las reflexiones, el pensamiento con intelectuales y demás, acerca de que un presidente había gobernado todo, digamos, hasta el mito existente de que Stroessner gobernaba la temperatura y la hora de ese país, ¿no? Que digamos, no sé si eso es verdad o no, no importa, me interesa pensar eso como
cómo es posible que un régimen haya generado esa mitología acerca de un personaje que posiblemente podía controlar hasta el último destino de la vida social, que es el tiempo y la temperatura. Y muchos de esos discursos, nos parecían, muchos discursos estuvieron centrados o pensados desde el final, desde el estronismo, ¿no? Fueron reflexiones llevadas a cabo una vez iniciada la apertura democrática, y muchas de esas conclusiones acerca del resultado final del régimen se extrapolaron a todo el orden social. Esto tenía una limitación muy importante, que no es pensar que el estronismo es una construcción política y social eh, que tuvo sus conflictos, que tuvo sus quiebres en el bloque dominante, que tuvo elementos de subversión, que tuvo elementos de conflicto social que muchas veces pusieron en riesgo el propio orden societal. Eso implicaba, como decía antes, pensar el estronismo desde un aparato conceptual determinado, y también pensar en la presencia de actores sociales que obedecieron, pero que también desobedecieron ese orden social frente a un presidente que parecía controlar todo, o un dictador como era Stroessner, que era el tiempo y la temperatura. Una apuesta metodológica desde la sociología, ¿no? Para pensar ese orden, un poco lo que vengo diciendo, un orden en el cual intervienen diferentes actores, partidos y estructuras, que no solamente obedece a las posibilidades de un ordenamiento social predispuesto a presidentes autoritarios, una legitimidad, un orden, ¿no? Alguien que gobernó por 35 años debe ser explicado no solamente en sus elementos de coacción física, sino también en sus elementos de construcción de la dominación política, y mostrando claramente que un orden no puede ser explicado por las prebendas y la coerción. Una necesidad también metodológica de pensar o leer el régimen desde sus inicios, porque leerlos del final tiene el problema que acabo de enumerar. Se ve un orden compacto, ordenado, cerrado, autocontrolado, pero ese es un régimen que se mira luego de los 35 años y no se mira en los diferentes ciclos o procesos históricos que ha tenido, y que eso inevitablemente lleva a la necesidad de pensar el cambio social y de pensar también el conflicto. Si hay una idea legítima, una apuesta metodológica o epistemológica por suponer que el estronismo o gobiernos de esas características es inevitable, lo inevitable no conlleva a una pregunta de investigación posible, ¿verdad? Entonces, pensar no solamente este ordenamiento, sino otros también, desde la puesta en funcionamiento de prácticas sociales, estructuras sociales, instituciones, relaciones de clases, tradiciones históricas, y diferentes estructuras societales que operan a la hora de pensar la construcción de un orden social determinado. Y para mi investigación fue muy importante poder pensar el encuentro entre la sociología y la historiografía. Como decía Gabriela también, quiero rescatar esto, la historia. Me parece que hay un encuentro disciplinar muy, muy potente, muy rico en los últimos tiempos, donde podemos transitar, por suerte, diferentes disciplinas a la hora de poder pensar un objeto de investigación, y eso es lo que ha enriquecido fuertemente lo que llamamos la historia reciente, ¿no es cierto? Darnos cuenta de que un nuevo aparato conceptual o la teoría a la hora de pensar determinados procesos, tan nacionales, regionales o locales, ha sido uno de los ejes centrales de una renovación muy potente de la historia reciente. Poder entender que hay que hay un análisis centrado entre la interacción entre las estructuras y las experiencias concretas, que hay diferentes lógicas que operan a la hora del ordenamiento social,
Y también una cosa interesante que me parece que Gabriela lo dirigía o lo pensaba en espacios geográficos, pero también de temporalidades, ¿no? Me parece importante rescatar la idea de las temporalidades mixtas en América Latina, donde operan a la hora de explicar un acontecimiento, digamos, la larga duración y la coyuntura, todos elementos que nos permiten pensar lo que finalmente es lo que me interesa, que es pensar el cambio social y ordenamiento social. Un dominio híbrido y enfoques transdisciplinarios, como decíamos antes, una formulación de teoría y concepto y aplicación, ¿no?, de problemas históricos determinados, me parece que es una apuesta interesante y algo de lo que está pasando en el campo de la renovación de la historia reciente. Bueno, algunos enfoques y focos, perdón, me parece interesante a la hora de abordar los estudios de historia reciente sobre Paraguay, poner en discusión la arraigada premisa sobre el desconocimiento y la excepcionalidad, poner en discusión la disponibilidad de fuentes de archivos, algo que todavía sigue siendo dominio privado, y esto tiene que ver no solamente con las crisis recurrentes de los estados, y no solamente dictaduras, sino 2 guerras internacionales, la destrucción de muchas de esas guerras de los archivos, pero también, como ustedes saben, Paraguay está el archivo más importante, la represión sobre el Plan Cóndor. También dar acceso y disponibilidad de ese archivo, que ojalá en algún momento pueda disponerse con más facilidad, si bien se ha avanzado un montón, con más facilidad para los investigadores, porque realmente es un dispositivo muy importante a la hora que nosotros podamos investigar no solamente la historia de Paraguay, sino ya la historia regional de la represión en América Latina. Por en discusión el financiamiento también, ¿no? Esto que decíamos del campo, si bien en el último tiempo ha habido una ampliación de los trabajos sobre Paraguay, en parte se debe a una democratización, que eso no solamente es una democratización inédita en Paraguay, iniciada en 1989, con tantos años de democracia y estabilidad aún, estabilidad política con sus problemas, ¿no? Pero un sistema democrático que se ha mantenido desde 1989 hasta ahora. Es la primera vez que Paraguay atraviesa por tantos años de ordenamiento democrático, liberal, limitado, como ya sabemos, pero una apuesta a la construcción de un orden democrático partidario, y esa democratización de las prácticas políticas también ha sido una democratización del campo y de los investigadores que han comenzado a trabajar sobre la historia reciente del Paraguay, y como decían muchas veces, alentados desde fuera del propio país, pero que sin embargo, en muchos de los casos que conozco, digamos, estoy ahí bastante activa, muchos de estos investigadores han vuelto a Paraguay, comienzan a crear sus propias escuelas de investigación, sus propios proyectos y demás, con muchas limitaciones, con muchas faltas de recursos, muchas veces dependiendo de financiamiento de fundaciones y organizaciones, y trabajando con eso para poder hacer un cachito en la investigación. El Estado ha, digamos, apostado también al financiamiento de estudiantes fuera de Paraguay con la promesa de volver, como fueron las becas López. Han recibido muchísimos estudiantes en doctorado en ciencias sociales de la UBA. Bueno, me parece que ahí hay una renovación de un campo que comienza a tener referentes jóvenes y muy predispuestos a pensar la historia y el ordenamiento social paraguayo desde otros dispositivos muy, muy renovados. Bueno, dejo acá porque me parece que estoy ahí justo. Nada, lo último que digo, que es un poco lo que venía diciendo, pero de manera más ordenada, me parece que hay un pasaje de una sociología más ensayista, de una producción social más ensayista, a una sociología más institucional. Hay una contribución a nuevos paradigmas de la teoría social. Hay un nuevo circuito de inserción de intelectuales paraguayos en la producción de conocimiento internacional. Y también hay, y tal vez este sea
lo más interesante de la construcción o la renovación del campo fuera de las fronteras del país, que estas historias comienzan a ser pensadas o insertarse en historias nacionales más generales, o en historias regionales o latinoamericanas, cosas que es bastante novedoso a la hora de pensar el Paraguay, que en general se pensaba más cerrado, cosificado y aislado, y esta renovación de intelectuales que circulan por fuera de Paraguay, tanto en agendas internacionales como en sus posgrados, que también es otro dato novedoso del campo de las ciencias sociales y humanas, pensar la historia de Paraguay ya no vinculada a su propio malestar y a su propio desconocimiento, sino inserta en un malestar más general, que es el malestar de América Latina, sin duda. Bueno, ahora sí dejo. Gracias. Gracias, Lorena. Ahora entonces vamos a escuchar a Dani. Esperen que dejo de compartir. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación que me ha hecho Marimar para participar de este panel con las colegas, con Lorena y con Gabriela, y la posibilidad de poder reencontrarnos, aunque sea por la virtualidad. Un saludo también al resto de los que están viendo, que están participando en esta tarde de día jueves. Voy a poner mi cronómetro porque no me quiero pasar en el tiempo. Me voy a apoyar en un torpeo que tengo acá frente a mí. Voy a partir con una cuestión que me parece importante respecto a la historia reciente, que dice relación con lo que ha pasado con la historia reciente en los últimos 20 o 25 años. De ser una historia en construcción, luego en expansión, yo diría que hoy día ya está en franca consolidación. Yo diría que hay tres momentos, tres procesos ahí que están, por supuesto, conectados, pero que hoy, como lo han dicho Lorena, Gabriela, y en publicaciones que hay sobre la temática, ya es una historia que está muy consolidada, que tiene una red de investigadores, de investigadoras, y no hablo solo de historiadores e historiadoras, sino que el campo está abierto, está ahí está la presencia, digamos, de otras disciplinas y en buena hora. Ahora, en ese derrotero que he descrito de ser una historia en construcción, una historia en consolidación, cabe plantearse cómo ha sido ese desarrollo en el campo chileno, ¿ya? En el ámbito nacional. Y eso me quiero referir un poco para entregar algunas directrices y poder después conversar o debatir. Y quiero cerrar la presentación con los aportes, en el caso nacional, con los límites que ha tenido la historia reciente y los debates que están actualmente en el campo nacional. A ver, yo escuchaba a Lorena y escuchaba a Gabriela, y existen muchas coincidencias con el caso chileno. Hay procesos, hay momentos, hay temporalidades que probablemente marcan el desarrollo de la historia reciente en el caso nacional, en el caso chileno. Es indudable que los últimos 40 o 50 años son fundamentales para sumergirse en nuestro pasado reciente. Y ahí hay dos grandes momentos, a mis juicios, que son significativos. Ese binomio unidad popular, dictadura, ahí hay una coyuntura que es el golpe de Estado. Y el otro gran momento es, a estas alturas, casi la larga transición chilena, o la interminable transición chilena, o la inacabada transición chilena. O sea, hay un juego de palabras y de conceptos en el cual incluso se debate si podemos hablar de transición o de transiciones, si es mejor hablar de post-pinochetismo o si es mejor hablar de post-dictadura. Entonces ahí hay un debate que es uno de los debates actuales que hay. ¿Ya? A propósito,
como ustedes seguramente lo saben, de lo que ha pasado en Chile desde el 2019 con el mentado estallido, el cambio de constitución y todo un proceso muy interesante desde el punto de vista de nuestras disciplinas, de cómo se está dando, digamos, porque somos espectadores, somos actores y espectadores de ese proceso. Entonces estos dos grandes momentos han marcado el desarrollo de la historia reciente en Chile. Me detengo en ese primer binomio que es gobierno Allende, la dictadura de Pinochet o Unidad Popular y dictadura, porque hasta antes del golpe de Estado en Chile se estaba produciendo del campo de la ciencia social y de las humanidades un interesante avance y aporte de disciplinas como la sociología principalmente, y la historia también estaba jugando un rol importante para superar esas miradas, esos análisis bastante institucionalistas que había de una historia muy convencional, digámoslo así, ¿ya? Y tratar de abordar nuevos actores, nuevos sujetos de estudio, nuevos problemas que se estaban dando. Bueno, todo ese proceso se ve abruptamente interrumpido por el golpe de Estado, y eso significó, entre muchas cosas, que se intervinieron, se cerraron institutos, departamentos vinculados al campo de la humanidad y la ciencia social. Acá en la Universidad de Concepción, donde yo trabajo, estudié, se cerró sociología, ¿no? Dejó de existir la carrera. Pero más allá de eso, hay una intervención muy fuerte de parte de la dictadura, con rectores delegados, bueno, un poco la historia que ustedes conocen. ¿Y qué pasó con ese cuerpo académico, con esos investigadores e investigadores que estaban realizando contribuciones muy interesantes hacia la década del 70? Muy imbuidos por el proceso también que se veía en Chile, ¿verdad? Desde los años 60 y de la experiencia de la vida chilena del socialismo. Bueno, detenciones, tortura, muerte, exilio, abro comillas, limpieza al interior de las universidades. Y ahí lo que ocurre son dos fenómenos muy interesantes de análisis. Por una parte, aquellos colegas que son exonerados de las universidades, bueno, encuentran un refugio, encuentran un espacio en algunas ONG o en algunos espacios institucionales, o más que institucionales, en algunos espacios académicos de investigación como Flaxo. Flaxo fue muy importante para dar cabida a algunos sociólogos principalmente, cientistas políticos también. Y hay una camada de colegas del ámbito de la historia que, bueno, están en el exilio, principalmente en Inglaterra, en Francia, y comienzan un proceso allá, imbuidos por todas las corrientes que se están dando, de renovación historiográfica. La dictadura no cierra, no interviene en los departamentos, los institutos de historia, no lo hace. Y no lo hace por una razón bastante práctica, porque en el fondo pone o aprovecha de colocar dichos departamentos, dichos institutos, al servicio, digamos, del discurso oficial, de un relato oficial, ¿ya? Y el relato oficial, el discurso oficial, o esa historia oficial, o esa memoria hegemónica que se busca imponer, está muy vinculada al Chile del 19, ¿ya? A la figura de Portales, del Estado en forma, del orden, del progreso, de la disciplina. Es decir, para la dictadura, ese proceso histórico es o ha sido el más importante que había tenido Chile. Y eso se había perdido durante el siglo XX y había llegado finalmente a una eclosión total durante los 1000 días de Allende. Bueno, entonces la historiografía chilena se va muchos años atrás. Y eso implica que los estudios que se hacen son básicamente sobre el periodo colonial y sobre el siglo XIX. Sobre el siglo XX hasta 1940, 50, pero hasta ahí llegaba solamente. Y en materia escolar de los colegios, la historia de Chile llegaba hasta 1973. Después no había historia. Ya. Entonces, por lo tanto, lo que se tiene ahí es que la disciplina histórica, por una parte, se concentra mucho en ese periodo histórico. Pero paralelamente, en estos centros o en estas ONG, van a ser, como lo han comentado las colegas,
sociólogos, cientistas políticos, antropólogos incluso, quienes comienzan a escribir y a indagar lo que ha pasado en el Chile de los últimos años, particularmente de los años 50, 60, y tratar de entender del por qué se produce el golpe de Estado, de por qué hay un fracaso, una derrota del proyecto de la vía chilena socialista. Entonces son ellos los que comienzan a indagar sobre la historia reciente, sobre la historia reciente. Los trabajos de Manuel Antonio Garretón, los trabajos de Tomás Mulián, de Tirón y de Brunner, bajo el paraguas de Flaxo son fundamentales, son claves. Sin embargo, a mediados de los años 80, los años 85, 86 en adelante, comienzan a volver algunos colegas, algunos historiadores principalmente, que han estado en el extranjero, que han estado en exilio, y se insertan en estos espacios, en estas ONG, en estos centros de pensamiento, y comienzan a impulsar un proceso de renovación de la historia, ya dejando de lado, digamos, o tratando de decir que la historia no solamente son las de los grandes personajes, las de las élites, sino que también hay otros actores que están ahí y que son importantes, como el mundo de pobladores, el mundo de los obreros, del peón, del gañán, etc. Entonces ese va a ser un elemento importante, digamos, para decir, bueno, acá a la historia le faltan otros actores, ¿ya? Y nosotros, que hemos estado afuera, nos hemos dado cuenta de que hay que producir un cambio y una renovación. Y aquí conecto con la segunda parte, que es el tema del tránsito de la dictadura al primer gobierno democrático. ¿Y por qué digo esto? Porque la transición chilena tuvo ciertas particularidades que indudablemente eso se trasladó al campo académico. Y de eso la historia no estuvo ajena, y las otras disciplinas tampoco. La literatura es bastante clara en decir que la transición chilena fue en el fondo una transición negociada, pactada, ¿ya?, con el estamento militar, ¿ya? Es decir, hacia el año 86, los sectores que después fueron gobierno, que fue la Concertación, en ese entonces la Alianza Democrática, se daban cuenta que las movilizaciones que se habían impulsado contra la dictadura finalmente no habían provocado que esta cayera, y que la única forma de derrotar la dictadura era a través de un cauce institucional, es decir, bajo las mismas lógicas que había impuesto la dictadura. Y ahí se produce, digamos, estos pactos, estos acuerdos, esta política de los consensos que se llamó, y que finalmente permitió que Pinochet fuera derrotado en el plebiscito del 88 y que el 90 Elwin asumiera como el primer presidente post-dictadura. Pero esa transición lleva, como lo señalé, finalmente esta idea de ciertos pactos, de ciertos acuerdos, de no abordar ciertos temas, porque la transición, o porque había costado mucho salir de 17 años de dictadura, había mucha sensibilidad en algunos temas, particularmente el tema de derechos humanos, y más específicamente aún de la responsabilidad que habían tenido los militares y las Fuerzas Armadas en esa violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, desde el Estado, desde el discurso oficial, se impone un relato de que en lo posible hay que tener ciertos resguardos, cierto cuidado con los temas que se abordan, con los debates que se pueden llevar al espacio público, y que es mejor tener cierto cuidado. Es decir, hay que cuidar lo que tanto costó conseguir. Más aún con la figura de Pinochet ahí presente como comandante en jefe y después como senador vitalicio, y con un poder militar todavía muy empoderado. Es decir, todavía con esa figura de ser ellos, abro comillas, los garantes de la institucionalidad, de ser ellos los garantes. Y por otro lado, el primer gobierno, o los primeros gobiernos de la Concertación, a diferencia de lo que pasó, digamos, en Argentina con Alfonsín en el 83, no se impulsa un proceso de juicio contra la junta militar. En el fondo se impulsa un proceso de juicio en los tribunales contra lo que había sido el principal aparato represivo de la dictadura, que era la DINA. ¿Ya? O sea, en ese sentido, el dictador es prácticamente intocable. ¿Ya? Hay todo ahí un círculo. Bueno, ¿cómo se traslada eso al campo historiográfico? Se traslada en el fondo que los departamentos
los institutos de historia siguen todavía en cierta manera anclados a una historia decimonónica y llamada en ese entonces contemporánea. La historia reciente quedaba, incluso se decía un poco despectivamente, para periodistas, se decía, para cronistas, no para personas de la disciplina histórica. Bajo una premisa muy simplista, lo digo así, no simple, sino que muy simplista. Los hechos están muy recientes, están muy frescos, están en desarrollo y no está lamentada distancia cronológica como para poder abordar esos temas. Es decir, la violación a los derechos humanos, lo que fue el terrorismo de Estado, lo que fue la experiencia de la UP incluso, todavía está muy fresca. ¿Ya? Y al estar muy fresca hay un problema que es lamentada, abro comillas, objetividad. Bueno, sin embargo, como suele ocurrir en los procesos históricos, siempre hay coyunturas que marcan un antes y un después. Y la coyuntura que viene a ser, a mi juicio, un hito fundante, claro, es el año 98. ¿Y por qué el 98? Porque el 98 se produce la detención de Pinochet en Londres, de Pinochet en Inglaterra. Y en esa detención, o producto de esa detención, Pinochet, cuando ya llevaba una cantidad importante, estando detenido en Inglaterra, envía lo que él llama una carta a los chilenos, que se publica a través de la prensa local y se hace circular. Y en esa carta, él, por supuesto, habla de que es inocente de lo que se le acusa, reivindica la acción del golpe, la acción de la dictadura, bueno, habla de pronunciamiento militar, de régimen militar, de que él ayudó a construir una democracia estable, y etcétera, etcétera. Y paralelamente a eso, Gonzalo Vial Correa, que era, porque falleció, un connotado historiador vinculado a los sectores de derecha, que había sido incluso ministro de Pinochet, pero que después tomó distancia de la dictadura, que participó en la comisión Rettig, que impulsó Patricio Elwin en el 91. Ese mismo año 98 comienza a publicar, aparece nuevamente Gonzalo Vial, y comienza a publicar una serie de fascículos en dos diarios de Santiago. Y en esos fascículos hace una defensa de Pinochet, hace una defensa del régimen. Entonces, por lo tanto, tenemos la carta a los chilenos y estos fascículos que publica Gonzalo Vial. Bueno, la respuesta que viene a eso es el año 99 a través de lo que se denominó el Manifiesto de Historiadores. Y el Manifiesto de Historiadores fue un pequeño texto, un opúsculo que coordinó dos de los principales historiadores chilenos, que es Gabriel Salazar y Sergio Grez, donde responden a esta carta a los chilenos y responden a los fascículos que había escrito Gonzalo Vial en el diario La Segunda y Las Últimas Noticias. Y concretamente el Manifiesto de Historiadores plantea que es la hora, es el momento de hacerse cargo de nuestro pasado reciente. ¿Ya? Que hay que salir a responder, ¿ya?, desde la disciplina histórica, lo que se ha instalado durante muchos años, que son estos pactos de silencio, que son esta política de los consensos, que es este discurso de no querer hablar o investigar sobre lo que pasó en los últimos 20 o 15 años de nuestra historia. Bueno, esa coyuntura va a marcar un hito importante, a mi juicio, porque a partir de ahí viene indudablemente todo un proceso de construcción, de expansión, para preguntarnos, y me incluyo, para preguntarnos qué había pasado con nuestra historia reciente. ¿Qué había pasado con el pinochetismo, por ejemplo? ¿Qué había pasado con la derecha? ¿Qué había pasado con la izquierda, con el tema de los derechos humanos? ¿Qué había pasado con la represión? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ya de los años 2000, afortunadamente, lo tengo que decir, viene todo un proceso de construcción y de expansión de la historia reciente en Chile. ¿Ya? Y esa expansión, por los 3 minutos que me quedan, la quiero conectar con los aportes que han habido. Bueno, y los aportes han venido, y eso yo me alegro, principalmente de jóvenes tesistas, de jóvenes investigadores, de ayudantes, colaboradores de ¿ya? Que son lo que podríamos llamar los hijos de la transición en Chile, y que han avanzado en indagar temáticas sobre su pasado reciente. Y a eso se suma una línea de trabajo con algunos colegas que hemos podido establecer algunos vínculos, redes, incluso la creación de programas de posgrado. La Universidad Austral de Valdivia tiene un magíster en
historia del tiempo presente. Entonces hay un aporte importante ahí. ¿Cuáles son los límites? Los límites han sido básicamente, diría yo, financiamiento, recursos. El aporte estatal en la investigación es limitadísimo, es muy limitado. Y para indagar temáticas que son sensibles, incómodos para algunos, cuesta mucho conseguir financiamiento. Y más aún en los espacios subnacionales, regionales o locales. Y ahí tenemos una deuda que se requiere mejorar. Y los debates. ¿Cuáles son los debates? Yo diría que los debates actuales, hoy, ¿ya? Y aquí recojo un trabajo que tiene Verónica Valdivia, que es muy interesante la historia de Verónica Valdivia sobre los estudios de la dictadura que se llama Gritos, Susurros y Silencios Dictatoriales. ¿Ya? Y Verónica Valdivia señala de que a pesar de que existía un importante desarrollo sobre la dictadura, siempre van quedando algunos temas sin estudiar. Y se hace necesario volver a revisitar, volver a insistir en investigar la dictadura. Tiempo atrás nosotros hicimos con dos colegas un barrido, una revisión sobre lo que se había escrito de la Unidad Popular. Y también hay temáticas que están ahí sin estudio. Entonces, el debate hoy día es precisamente con algo que comencé la presentación, sobre nuestra transición, sobre si es transición, transiciones, si es postdictadura, es postpinochetismo, tiene una fecha o no tiene fecha, etcétera. Y me pilló el tiempo. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias a los tres expositores. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios que podemos hacerlo de dos formas. Si quieren escribir en el chat algún comentario o una pregunta y nosotros las leemos, o si quieren pedir la palabra y hacerlo directamente, o sea, si tienen el micrófono abierto y lo hacen directamente a los expositores. Queda abierta acá la posibilidad. Yo, si me da Sí, la sí, palabra, María, arranca. Bueno, no, quiero felicitarlos por las exposiciones. Para nosotros es muy importante. Estamos también en un espacio regional donde estos estudios son muy recientes, donde no han tenido aún un desarrollo significativo, y es como una deuda que venimos sintiendo que la universidad tiene, ¿no es cierto?, de desarrollarlos, de profundizar en ellos, y bueno, se ha iniciado ese camino, ¿no? Que es muy importante. Y para hacer una pregunta con respecto a la exposición de Lorena y lo último que ella señalaba sobre las agendas, digamos, nuevas que se dan tanto dentro de ¿no es cierto?, los cientistas sociales en Paraguay, como que se ha abierto estos espacios, pero también que son cuestiones o temáticas que se están trabajando desde nuestro país. ¿En qué medida esos trabajos que se vienen haciendo desde nuestro país han incidido, han impactado, o cómo se relacionan con esa renovación dentro del mismo Paraguay, de las investigaciones que se están haciendo? ¿Qué núcleos, qué centros ves vos en el mismo Paraguay, ¿no es cierto?, de desarrollo, y qué características ves que tiene ese desarrollo de estudio de la historia reciente dentro de Paraguay? Hola, contesto o juntamos un par, no sé cómo es la dinámica, María. ¿Cómo querés hacer? Y si querés contestar ahora, entonces mientras tanto vemos si hay alguien más que quiera decir alguna otra cosa. Bueno, María, gracias. No sé si te puedo contestar todo.
Yo creo que la renovación la renovación de la historia reciente viene mucho más de otras ciencias que no son la historia. Eso es lo primero que tengo para decir. Veo en politólogos, en antropólogos, en comunicadores sociales, en trabajadores sociales, en sociólogos, una renovación que se ha dado acerca del pasado reciente, que viene más de esas disciplinas, que se están centrando en asociaciones de sociología nueva, en asociaciones de politólogos nuevas, crean confederaciones que crean en torno a instituciones como universidades o centros, que intentan cada tanto lograr algún tipo de financiamiento. Esto se hace con poquísimos recursos, y en general lo que sucede es que, como desde la década de 60, digamos, con la creación del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, digamos, como el gran núcleo que irradia una profesionalización de las prácticas de la sociología y de las ciencias sociales en general, se hacen con financiamientos externos. Esos financiamientos externos tienen muchas limitaciones, como lo sabemos, porque limitan bastante las agendas de investigación posible. Aún así, nosotros somos muy creativos para poder dejar parte de ese financiamiento para hacer las cosas que a veces nos interesan, pero siempre con, digamos, la mitad, por lo menos la mitad de los recursos que necesitaríamos. El archivo del Plan Cóndor, que me sale ahora el nombre, si alguien me ayuda, no le quiero decir el archivo del Plan Cóndor porque tiene un nombre, pero donde está el archivo, más importante, es visitado mucho más es visitado muchísimo por extranjeros, digamos, ¿no? Si se me permite la palabra, no sé cómo llamarlos, no paraguayos, bueno, no me gusta decir extranjeros, no paraguayos, no nacionales, es visitado pero asiduamente, es un reservorio importantísimo. Por eso merece dinero para mantenerse, para clasificarse mejor, para renovarse, y ojalá en algún momento podamos disponer de parte de ese archivo de manera online, cosa que es imposible en Paraguay, que es una gran limitación, decía antes, sobre las bibliotecas privadas, digamos, ¿no? O sea, para investigar hay que visitar bibliotecas privadas, no, las bibliotecas públicas no está disponible, digamos, no hay archivos, o sea, ya sea de documentos o ya sea de libros. Eso lo que hace, en muchos sentidos, elitiza la investigación, ¿no? Que ya está elitizada, porque implica ingresar en un campo de sociabilidad que permita o habilite bibliotecas, que alguien te preste la biblioteca para que la veas, digamos, una cosa muy concreta. Sin embargo, dije esto creo que la historiografía paraguaya tiene una gran renovación, pero en temas que tienen mucho más que ver con la formación del Estado del siglo XIX, XVIII, XIX, digamos, ¿no? Me parece que la renovación de la historia ha sido muy importante, una nueva historia social, una historia conceptual, digamos, todo lo que estamos pensando, digamos, hay historiadores jóvenes muy buenos, se han formado afuera, han vuelto y demás, pero no se ocupan de la historia del tiempo presente, sino se ocupan de una historiografía, nada, de otra temporalidad. Digo, eso ha sido un trabajo muy, muy importante, 3 o 4 referentes centrales que han irradiado también, ¿no? Han dirigido otras investigaciones y han irradiado en círculos de renovación, pero sin ocuparse de historia presente. Me parece que en la historia presente eso ha quedado en manos de otras ciencias que han tenido otro tipo de preocupaciones más por el presente, y la historiografía ha quedado todavía un poco limitada a los procesos de siglos pasados, ¿no? No sé si limitada, digamos, pero se ha recortado a determinada, con una renovación importantísima, vuelvo a decir, pero sin digamos, ubicarse en esta temporalidad que estoy marcando. Y a mí me parece que es muy importante, yo digamos, pensaba hoy que en el término de los últimos 2 años debo haber participado como jurado o como evaluadora o como, bueno, o como tutora, o como alguno de los roles que intento siempre colaborar, si se trata de Paraguay, de como 5 o 6 tesis, ¿no?
en Argentina. Eso es una brutal renovación del campo étnico. Y no solo en la Universidad de Buenos Aires, donde yo trabajo, tengo mi sede, conozco más, digamos, no es como un circuito más doméstico para mí. También en la Universidad de Quilmes hay trabajos importantísimos que se están desarrollando. En la Universidad de San Martín también me han convocado para evaluar cuestiones de Paraguay. Me parece que hay una renovación importantísima ahí, que también tiene que ver con una renovación generacional, que tiene otras preguntas sobre el presente. Me parece que un proceso de democratización, que yo decía rápido hoy en la presentación, pero digamos, la figura de Fernando Lugo y también sus crisis y sus derivados fue alguien que hizo volver a repensar el Paraguay desde otra perspectiva, y eso también me parece que alentó muchísimo las posibilidades de que algo podía cambiar o que puede cambiar, y que eso debe ser acompañado de una producción de conocimiento. Bueno, me parece que eso tengo para decir. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta. Daniel, ¿sí? ¿Vos querés decir algo? No, ¿qué tal? No prendo la cámara porque estoy un poco complicado, pero quería hacer una pregunta a Gabriela, es un poco a Gabriela y un poco a Lorena. Uno ve que no se puede pensar al Paraguay desligado de esta región, estoy pensando en la misma época, ¿no? Y entonces, por ahí no quiero hacer una pregunta muy simple, sino ¿de qué forma se modifica la idea de historia regional cuando conectamos esta región en una escala binacional? No, porque pensando en cuestiones de metodología, a veces cuando se habla de historias que conectan dos países, ¿no? Se habla de historias conectadas, ¿no? Y cuando se habla de historias que conectan espacios que son al interior de una misma nación, se habla de historias regionales. Entonces es una pregunta un poquito a las dos, cómo ven este tema, ¿no? De cómo pensar la escala cuando lo que estamos pensando es una forma de contacto, cuando la región es una forma de contacto entre países. Y volviendo al caso puntual, no se puede pensar, creo, la dictadura argentina en esta región del país sin pensar en Paraguay. Bueno, no sé si se entiende la consulta. Y yo sumo una pregunta más también, para Gabriela principalmente, pero en realidad para los tres también, porque como les decía, y como dijo también María Silvia al comienzo, y como también yo planteaba cuando los presentaba, todavía este tema sigue siendo un tema bastante vacante, si bien hay ya algunos trabajos en Misiones, en Formosa, algunos también en Chaco, bueno, todavía en Corrientes no falta mucho todavía, pero bueno, hay algunos, sobre todo estudiantes, incluso estudiantes de la carrera de la especialización y estudiantes de carreras de grado, becarios que están empezando sus proyectos de investigación, que están queriendo meterse en estos temas. Y bueno, y hay una cuestión en particular que se está dando últimamente, que tiene que ver también con el avance de los juicios y con la finalización de algunos juicios, estoy hablando particularmente en el caso de Corrientes, y la posibilidad de tener acceso a esa documentación, a esas fuentes. Y entonces pensando en estos becarios que están empezando sus investigaciones y van a trabajar con esos archivos, bueno, si pueden comentarnos un poco, o sea, el tipo de trabajo o el tipo de análisis que se puede hacer a partir de esas fuentes para este tema, ¿verdad? En particular en la historia regional. ¿Alguien más que quiera sumar alguna pregunta? Si no, le dejamos la palabra para que respondan. Yo aprovecho para sumar algo conectado un poco con lo que señalaba Daniel al principio. Bueno, y primeramente felicitar, la verdad que excelente las exposiciones, y nos han habilitado para muchas cuestiones, de repensarlas y revisarlas.
más específicamente para Gabriela, la cuestión de lo transnacional. Por eso he ido conectado con lo que también señaló Daniel. Si esta dimensión o escala transnacional implicó no solo esa renovación de mirada, sino también temática. ¿Y cuáles serían aquellos temas o problemas? En algún momento lo mencionaste, redes, circulación, bueno, que puedas un poquitito explayarte en esta cuestión temática o renovación temática que pudo generar esta escala transnacional. Y la cuestión, y relacionado a eso para Lorena, que mencionaste la cuestión de la excepcionalidad en la interpretación de la historia de Paraguay, ¿no? Y creo que eso desde la independencia hasta la dictadura. Si los nuevos estudios a los que también hiciste mención, más allá de que apuntaste a la sociología histórica, pero en general en esa renovación de la historiografía sobre Paraguay, no solo en Paraguay, si esta escala transnacional ha permitido ya y se puede evidenciar una superación de esa excepcionalidad. Y bueno, para Chile específicamente, para Dani, más que nada la cuestión de los juicios, la cuestión de lesa humanidad, en qué sentido ha impactado o tiene cabida en los juicios. Obviamente ahí desconozco un poco más la situación de juicios en Chile, así que la pregunta es muy abierta a que nos pueda comentar un poco al respecto, y eso creo que va unido a lo que señaló Marimar. Bueno, gracias. ¿Les parece que empecemos a responder así en orden de exposiciones a Gabriela, Lorena y Dani? Bueno, dale. A propósito del tema de las escalas, ¿no? Los trabajos de Susana Bandieri han sido pioneros en ese sentido. Yo mientras te escuchaba, Daniel, pensaba en lo que ha hecho Susana Bandieri a lo largo de unas décadas de investigación sobre la Patagonia. Justamente, digamos, ella lo que hace es, o lo que hizo fue empezar a trabajar sobre un espacio territorial, geográfico específico, que era Neuquén, y sobre esa base no solamente amplió enormemente su marco de reflexión, sino que además teorizó sobre el problema de la región, de la historia regional. Yo creo en ese sentido, está muy bueno. Hace poco salió un dossier en el que tuve el gusto de participar, que coordinaron Andrea Andújar y Leandro Lichmaer en el anuario de Historia de la Universidad Nacional de La Plata, en donde hay un lindísimo artículo de Bandieri. Ella retoma una cantidad de cosas ahí, pero cuenta, digamos, cómo construye su objeto y cómo, digo, funda una reflexión teórica y metodológica sobre el problema de la historia regional y de la construcción de la región, ¿no? Y justamente los estudios sobre la Patagonia lo que han mostrado es justamente eso, cómo es una región que desborda las fronteras estatal nacionales, porque están pensando en una región en donde, además de la Argentina, además de una provincia, hay otras, y además de la Argentina está Chile, ¿no? Entonces, yo tengo así como la tendencia, y siempre digo este tipo de cosas, de que uno tiene que ir allí a donde su objeto lo lleve, ¿no? Y para conectar con la pregunta sobre lo transnacional, hay objetos, temas y demás en donde se impone una mirada que desborde, vuelvo a plantear, límites territoriales, nacionales, provinciales, etc. El estudio sobre los exilios, y otra vez vuelvo a Silvina Jensen, que es otra persona que piensa y piensa y piensa y escribe y siempre va un paso adelante del resto, reflexionando justamente sobre estos modos de pensar los objetos de estudio y los problemas justamente como problemas, ¿no? Entonces, el exilio impone una escala que va más allá de lo estatal nacional, porque el exilio exige no solamente dar cuenta de los lugares de salida, sino también de los lugares de llegada, pero también de las circulaciones, de los tránsitos, de las conexiones, y no solamente de personas, sino también, y vinculado con el exilio político, digamos, en los años 60, 70, bueno, y hasta los 80,
vinculados con el movimiento de derechos humanos, que también es un objeto que es transnacional, porque hay un movimiento de derechos humanos en nuestros países y hay un movimiento de derechos humanos en el exilio o en el exterior, y circulan las personas, circulan las demandas, circulan los repertorios de acción. Entonces, el objeto de estudio te amplía, te impone la escala, ¿no? Para que efectivamente la indagación sea rica, compleja, y se pueda dar cuenta de la mayor cantidad de dimensiones posible, ¿no? Uno puede hacer una historia del exilio mirando a la Argentina nada más, pero indudablemente será mucho más rica si se mira conectando, justamente, o dando cuenta de esas conexiones, de la circulación, etc. Entonces, yo acá hago mío estos planteos que hace Silvina Jensen y Soledad Lastra cuando reflexionan sobre el exilio y sobre la necesidad de los juegos de escala, ¿no? Y tener la cabeza abierta para poder pensar la región más allá de sus propios límites geográficos, porque en ese sentido, nada, ustedes que están en la especialización saben más que yo de todo esto, porque yo no teorizo sobre esto, yo leo mucho, pero no he convertido el problema de lo regional o de lo local en un objeto de mi reflexión, pero efectivamente, pensar a la región más allá de lo estrictamente territorial, de lo estrictamente geográfico, para poder pensar en las relaciones sociales, políticas y bueno, las dinámicas sociales y políticas que ahí se expresan, ¿no? Y apelar al juego de escalas, ¿sí? Sentirse libre de poder incorporar todas esas dimensiones y todos esos puntos de mira o escalas de análisis. Y ahí me preguntaban sobre los temas, ¿no? En donde lo transnacional aparece con mucha contundencia. Dije recién, el exilio, el movimiento de derechos humanos, y no solamente el movimiento de derechos humanos, el movimiento de denuncia de violaciones a los derechos humanos. Hace poco salió que hay trabajos lindísimos sobre estrategias de denuncia en el campo del arte o en el campo de la cultura, etc. Acaba de salir hace poco un libro de una historiadora rosarina que se llama Moira Cristiá, que trabaja en una asociación cultural internacional que pone el foco en la denuncia, que se llama AIDA, es una sigla, y bueno, eso también da cuenta de miradas que van más allá de esos objetos clásicos, digamos, que tienen que ver con el exilio o con el movimiento de derechos humanos, pero también otro tema que también ha sido materia de análisis fundamentalmente de periodistas, la coordinación represiva. Y ahí hay toda una problemática que recién ahora está empezando a analizarse, ¿no? Pensar la circulación no solamente de represores o de espías o de grupos operativos persiguiendo enemigos fuera de las fronteras nacionales, sino también la circulación de experiencia represiva, que es una cosa interesantísima, que permite pensar, digo, ahí sí, en regiones un poco más vastas, que no solamente pensar el Cono Sur, sino también, bueno, los análisis que hace, por ejemplo, Julieta Rostica y el grupo que trabaja con ella para Centroamérica, las indagaciones que se hicieron y algunas se están haciendo, porque hay trabajos bien recientes sobre el papel que tiene la Armada Argentina, por ejemplo, y sus vinculaciones con Sudáfrica, por oír, digamos, a otros objetos más clásicos como el Centro Piloto de París y demás, que hay trabajos que hay, o el papel que tiene, por ejemplo, el servicio exterior, la Cancillería, las embajadas, esto es, agentes estatales que no son únicamente miembros de las fuerzas represivas, sino funcionarios en agencias estatales, por ejemplo, ¿no? Las embajadas y el personal de las embajadas, los embajadores, etc. Hay un investigador de la Universidad de Buenos Aires que se llama Facundo Fernández Barrio, que está haciendo cosas interesantísimas sobre esto. Digo, necesariamente esa mirada es una mirada transnacional, o que va más allá del espacio
estatal nacional, ¿no? Y obliga a pensar, yo no sé si en una región, pero ¿por qué no? ¿Sí? En unos límites territoriales más vastos. Y la última cosa que digo, para no robarme todos los minutos, tiene que ver con el tema de las causas judiciales. Yo escribí mi tesis doctoral sobre Rosario, en gran parte sobre causas judiciales, que en ese momento no estaban ni siquiera disponibles. Me llevó años lograr que me dejaran entrar a esa copia de una de las causas que se había tramitado en el 84-85, bien en la inmediata postdictadura, ¿no? Y que después había sido cerrada y todas esas cosas, hay todo un tema con esto. Pero hay una enorme cantidad de material documental. Yo la primera vez que vi documentos de inteligencia fue en las causas judiciales. O sea, no existían estos llamados archivos de la represión, porque no sabíamos ni siquiera que estaban en aquel contexto, ¿no? Ahora cualquiera que hace historia reciente pasa por el archivo DIMBA o por estos llamados archivos de la represión o archivos de inteligencia y demás, y si no hay documentos de inteligencia, uno dice, vaya a mirar los documentos de inteligencia que están disponibles, ¿no? Hace, 20 años atrás, un poco menos, 15 años atrás, esto ni siquiera existía, pero hay un caudal enorme de material documental. En primer lugar, el expediente mismo, ¿sí? Todos los que hacen historia de la justicia para el periodo colonial y para cualquier otro periodo más remoto saben que eso es en sí mismo un objeto de estudio, ¿no? Nosotros lo usamos como fuente, digamos, como un reservorio de material documental, pero cosas tan significativas como las declaraciones de las víctimas, de los testigos de los hechos represivos, de los perpetradores, esto es, ahí hay documentos de inteligencia, documental que se anexa, incluso causas judiciales contemporáneas a los acontecimientos que se están investigando, ¿sí? No las actuaciones más recientes, sino causas judiciales por hallazgo de cadáveres en la vía pública. Esto es, las causas judiciales son un material riquísimo, el problema es que no hay acceso claro. Y que si no sos amigo de los fiscales o de los familiares querellantes, no ves un papel. Entonces, bueno, ahí entramos en el problema del acceso a las fuentes, en este caso judicial, y podríamos seguir con todos los archivos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, el gran problema de los archivos sensibles, ¿no? Eso da para nada, hacer una reunión y discutir eso puntualmente, ¿no? Entonces, nada, solo mencionar que es uno de los problemas más importantes que tenemos cuando se trata de estudiar, por ejemplo, dinámicas represivas. Bueno, muy cortito porque yo ya hablé y ya no tenemos mucho más tiempo. A mí me parece que voy a hacer como una respuesta transversal o transnacional, hablando de lo transnacional. A mí me parece que el objeto impone la escala, pero también la forma de mirar impone una perspectiva transnacional. Y eso me parece importantísimo. Pensar que, digamos, uno tiene la opción de pensar, yo trabajé un objeto muy definido, ¿sí? Que nunca lo podría haber explicado si no tenía una perspectiva de larga duración de cómo se había construido el orden social en el proceso independentista hasta los años 50, primer punto, digo, no puede ser un recorte sobre la coyuntura y mirar solo eso, porque no tengo explicación posible, o eso creo yo, yo digo, la perspectiva que adopto, no tener una... Y tampoco, digamos, aún tomando un caso, jamás puede pensar esto mismo sin pensar América Latina. O sea, no puede pensar ni las políticas de la Guerra Fría, ni los aparatos represivos, ni las formas en que Stroessner se ha vinculado con el peronismo, ni, no sé, las múltiples dimensiones que en sí misma, por sí misma tiene el objeto. Todo objeto, ningún objeto es local, digamos, o sea, todo objeto global o transnacional, o como que le va. Y lo más rico es poder precisamente tejerlo, digamos. Me parece que el objeto, por más individualísimo que sea, no sé, yo dije una tesis sobre el movimiento obrero de los años 30 en Paraguay, o sea, ¿no? Y yo digo, por más mínimo que sea, ese objeto, esa historia que vos estás contando tiene una inscripción en un orden mundial determinado, en una forma de acumulación del capitalismo, en una forma de inserción del Estado en la sociedad, en una forma de
lo que estaba pasando en los años 30 en América Latina y en cada uno de los órdenes políticos que rodean el movimiento paraguayo de los años 30. Sí se entiende como diferentes escalas, o me gusta la idea de sacar solapas, digamos, ¿no? Que el mismo objeto puede priorizar. Y yo creo que en esta renovación del campo hacia afuera y hacia adentro, que estoy mirando, me parece que es casi, sobre todo casi, primero es como una cuestión casi de una empiria bastante ingenua, porque dadas las condiciones de dependencia de Paraguay es muy difícil pensarlo aislado como se lo ha intentado pensar, digamos, ¿no? Nada pasó en ese país sin una correlación fuertísima con todas sus fronteras. O sea, Paraguay es un país que siempre en crisis con sus fronteras. O sea, no puede ser nunca un país aislado. Tuvo problemas con Bolivia, con Argentina, con Brasil, ¿se entiende? Entonces, todo entramado que intenta explicarse de ahí está obligado, no solamente por una perspectiva metodológica a la cual confío y apuesto plenamente, sino también casi por un dato bastante ingenuo de los procesos más objetivos de ese país. Lo dejo a Dani, así no le damos porque si no van a decir que las mujeres sacamos la palabra. Pero no sé qué pasó con Dani, me parece que se cayó porque no lo estoy viendo. No sé si está o no está. Para mí que... Qué pena, ¿no? Y no se comunicó tampoco conmigo, así que no sé si por ahí se quedó sin internet o qué pasó. Pero bueno, igual estamos en tiempo. Me da cosa que no podamos despedirnos con él, pero bueno, no sé, la verdad es que fue excelente el panel. Realmente les agradezco muchísimo por sus aportes. Por su buena disposición desde el primer momento en las que las invité, y también lo invité a Dani, fue inmediata la respuesta, así que para mí y para toda la especialización y para la facultad es realmente una alegría enorme haber podido compartir este rato con ustedes y bueno, todo lo que hemos aprendido, y ojalá que también este encuentro haya servido para incentivar más trabajos en esta línea que hacen falta profundizar. Nuestra región todavía tiene mucho por trabajar en estos temas, y bueno, creo que este panel va a servir de mucho para poder tener algunas líneas por dónde podemos seguir o por dónde podemos arrancar. Así que muchísimas gracias por sus aportes. Y ojalá nos volvamos a encontrar.